Bueno chicos, esta comparativa se va a poner bastante interesante. Muchas la están pidiendo en YouTube. Van Mini versus el Trosmart Van, el hermano mayor. La misma marca, pero uno con 50 watts y el otro con 60. ¿Realmente son importantes los watts que anuncia el fabricante? Esa pregunta la voy a dejar para que ustedes la respondan en la casilla de comentarios. Viendo los parlantes de cerca, tenemos un tono como gris en el caso de, o plomo en el caso del Trosmart Van. Aquí sí tenemos un negro bastante oscuro en el caso del Mini Van. Tenemos sistema de iluminación impulsado también o proporcionado con tecnología Son Pulse en ambos altavoces. La gran diferencia entre estos dos altavoces, chicos, decae en que este se puede conectar con 100 altavoces y también se puede conectar directamente a la aplicación de Trosmart para hacer un mejoramiento del audio, mientras que este no, y solamente se puede conectar con 2 altavoces y no 100 como su hermano mayor. Ahí Trosmart va a tener que mejorar porque este va a ser uno de los altavoces más vendidos actualmente de Trosmart. Chicos, les voy a pedir encarecidamente dos cosas. Una, que se puedan obviamente suscribir en mi canal allá en el botoncito rojo, activar campanita de notificaciones. La segunda es que se coloquen audífonos. No vayan a escuchar esta comparativa con el speaker del teléfono. Colóquense audífonos. Vamos a hacer el primer test precisión de agudos. Aquí sale por completamente reventado el Mini Van por su hermano mayor, el Trosmart Van. Đã lâu rồi từ ngày anh xa đi, để trái tim ta đã mang thương đau. Mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được muốn, nhiều lúc yêu thương đã. Calidad de sonido va a ganar el Trosmart Van en toda esta comparativa, chicos. Se escucha muy bien con percusiones. Este altavoz es increíble cómo se escucha de bien cuando estamos en tonalidades de percusión, ¿ok? Aunque el modo vocal del Trosmart es más potente, me gusta más cómo se enfoca el sonido en el Mini Van. Voy a colocar otra canción de full rango, pero esta vez vamos a colocar en modo hi-fi a este parlante. Misma fórmula, chicos. Me gusta más, se escucha más bajito el Mini Van, pero tiene una mejor envolvencia en el sonido que en el caso del Van, que se está escuchando con más potencia en los medios, más claridad si se escucha, pero está decayendo en la profundidad de los graves, como le dicen ustedes. ¿Ok? Subimos volumen 80. Van 80. Van se escucha muy bien, chicos. Modo hi-fi.
cosa impresionante, chicos. Sí, chicos, el minivan tiene bajos de profundidad, mejores bajos de profundidad que el Trosmar Van. El Trosmar Van se escucha con más potencia de audio que el minivan. Para mí, con esta pieza, yo prefiero al van en modo hi-fi que al minivan con modo sound full. Bajo, chicos. Impresionante este minivan, chicos. 100%, chicos. Hip hop. I got my brother Tank in the building. Running squad, what's good? Syph Morrison, let's go. Catch me with my A, puffing on the A. As far as my place, got it locked like a safe. In this race, and I can't drop the pace. And I stay with a cutie, big booty, nice face. And I'm safe at home plate. California, A, land of shine, and some A. Golden State, great on my way, and it's fake. Have my voice. It's a rap like a crate, and they say that I'm next, so I throw it on my cake. I don't wanna take it all, just want my slice of the cake. Do it moving with my fam and stay away from the fake. Free, I'm the status that you chase. Tad manners, but I'm savage on the face. Wow, chicos. Bueno, chicos, primeramente me disculpo por hacer el video tan extenso. Si ustedes son amantes de Trosmar y quieren llegar al final, bueno, está bien. Los que no escucharon dos músicas y se retiraron, también está bien. Pero yo tengo que hablar con total sinceridad con ustedes. La marca Trosmar se está enfocando en el Trosmar Van, ellos mismos lo indican, en un balance en el sonido. Esto fue una de las quejas de este altavoz, que tenía un potente sonido en medios agudos, pero carecía de bajos de profundidad, tenía que colocarlo en una esquina para dar esos bajos, etc. El parlante con calidad, con música de calidad, música instrumental, música de percusión, se escucha muy bien. Entonces Trosmar sacó un anuncio donde este parlante siempre fue anunciado, y lo dije en su revisado, como un balance en el sonido. Sus 60 watts son para balancear el sonido. A mí me gusta mucho este parlante con este tipo de música. El minivan llegó en una configuración de menos potencia marcadas en watts, por eso no se pueden guiar, chicos, en lo que es las potencias de los fabricantes. Llega con menos potencia, 10 watts menos de potencia, pero ¿por qué da más bajo? Simplemente porque esta empresa enfocó este parlante para deep bass, es decir, para tener bajos de profundidad. Ahora, ¿qué le faltaría a este parlante? Sinceramente, chicos, tener una mejor calidad en los agudos. El pequeño defecto que tiene el minivan, porque por el precio está muy bien, $100 americanos, es la calidad de los agudos. Hubiese Trosmar incluido, aunque sea uno de los agudos del van, en este altavoz, y sería para mí el altavoz perfecto. Pero lamentablemente tienen un poquito de carencia, van a tener que ecualizarlo para sacar ese agudo que le falta. En bajos no hay nada que buscar. Este parlante destroza a su hermano mayor a pesar de tener 50 watts y este 60. Pero en potencia de audio, volumen final, sacar a la calle, ¿ok? Este parlante va a reventar a su hermano menor, el Trosmar Minivan. Esto es lo que les puedo decir de manera sincera. Una acotación, la batería de este parlante es un monstruo, ¿ok? La he calcado por más de 4 horas, salí un rato a tomarme unos tragos con unos amigos, 4 horas al 100% y no me baja, me sigue marcando alrededor del 60%. Es decir, tenemos un monstruo de batería en este altavoz para su precio. Eso es lo que le puedo decir, el gran, único, inigualable Mr. Headphone. Espero su poderoso like, que se puedan suscribir en mi canal.